Hechos capítulo 13. La palabra de esta noche tiene que ver con no permitir que los caminos del Señor sean ensorbados. Dice aquí el verso 4, quiero que me acompañen allá. Dice, ellos, hablando del apóstol Pablo y Bernabé, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ese es Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dice aquí la Escritura que hay un principio espiritual que vemos acá, y es que paralelo con el obrar de Dios va a haber un obrar de las tinieblas para impedir que la obra de Dios permanezca y fructifique. Y va a usar, no va a usar un edificio, no va a usar una casa, no va a usar un animal, va a usar a personas. Y las personas que va a usar son aquellas que de una manera u otra pueden ejercer influencia en tu vida y en mi vida. La herramienta, el instrumento que el enemigo usará para trastornar el camino de Dios, la revelación, la palabra, el propósito de Dios en tu vida, serán personas que ejerzan influencia en ti. Serán personas que van a estar cerca de ti. Quizá no cerca ni siquiera físicamente, pero sí cerca en el ámbito espiritual y cerca en el ámbito emocional. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Miren lo que dice acá la Escritura. Dice el verso 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Me gusta más la traducción directa del arameo, que en vez de Bar Jesús dice Bar Shuma, que es hijo de aflicción. Hijo de aflicción. Este hombre, que en el caminar de Pablo y de Bernabé se encuentra con este hombre. Este hombre estaba en un lugar estratégico porque tenía una misión espiritual que llevar a cabo. La misión que tenía era de entorpecer lo que ya Dios había comenzado a hacer en la vida de una persona, que si esa persona era influenciada o afectada por el reino de los cielos, muchas cosas iban a suceder. Quiero decir algo, hago un paréntesis acá. ¿Saben que hay personas claves en el ámbito espiritual? Hay personas claves que tienen llaves que, si la usan correctamente, pueden abrir hacia un gran avivamiento o pueden abrir hacia una gran ruina por la posición que tienen esas personas.
Este espíritu, porque aunque era un hombre, operaba un espíritu, y eso lo hemos dicho anteriormente acá. Tenemos que entender algo. El tema espiritual, tenemos que identificar que no son las personas, sino un espíritu que opera dentro de las personas. Por esa razón, cuando tú eres bendecido por alguien, la gloria se la da a Dios. Tú le agradeces a la persona, pero la gloria es de Dios, que usó a esa persona como instrumento para bendecirte. Igualmente, cuando una persona maldice tu vida, no vaya en contra de esa persona, sino identifique el espíritu que operó u opera en esa persona, que está provocando el dolor, la aflicción en tu vida o en tu familia. Cuando logramos identificar esto, vamos a despersonalizar las cosas. Porque recuerden algo, que nuestro conflicto, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Tenemos que identificar esto. Este espíritu siempre va a buscar estar cerca de aquellos que tienen posición de influencia. Dice aquí en verso 7 que este hombre estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando yo busqué la palabra desear en el original, la palabra desear aquí es anhelar intensamente. El procónsul, un hombre de autoridad, no solamente civil, sino una autoridad y una influencia, porque tenía siervos, tenía personas en la sociedad debajo de él. Tenía una sed, tenía un anhelo intenso de escuchar acerca de Dios. Ustedes se imaginan un hombre de la oposición, si podemos llamarle así, un hombre del poder político y civil o social que tenía, convertido al Evangelio. ¿Se imaginan la puerta que se iba a abrir para el Evangelio en esa ciudad? Ustedes se imaginan cuando un hombre, jefe de familia, viene al Señor, la bendición que se abre para esa familia, cómo un ciclo de maldición puede ser cancelado, cómo se puede empezar una nueva generación de bendición, por cuanto la cabeza de esa familia anhela fervientemente conocer más de los caminos del Señor para entrar en el orden de Dios. Y entrando esa cabeza en el orden de Dios, todos los que están bajo cobertura de esa persona igualmente van a entrar en el orden de Dios. Por tanto, este espíritu siempre va a querer perturbar que esta cabeza, esta cobertura, esta persona que es principal, no reciba correctamente lo que Dios quiere traer. Este hombre ayudaba al procónsul, era como un asistente, pero tenía una función más que asistir en lo natural. La función de él era que cualquier amenaza que hubiera a los intereses de las tinieblas, perturbarlo. Dice acá, verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dos cosas quiero resaltar. Dos palabras, resistía y apartar. Dice que le resistía. ¿Ustedes recuerdan este pasaje que habla de resistir al diablo? Y él huirá de vosotros. La palabra resistir es una palabra griega que traducida significa pararse en contra. Cuando el enemigo viene en contra de tu vida, la palabra resistir no es que tú estés ahí aguantando golpe, no, es pararte, es una posición. Los que han practicado artes marciales o han visto artes marciales saben que hay una posición en la que el luchador se coloca, que cuando viene el ataque pueda resistir, y más aún si es judo, que incluso utiliza la fuerza del contrario para derribarle. Resistir es una posición firme que va a estar en contra de la fuerza que viene hacia él.
Eso sí, este hombre, él resistía, él estaba al lado del procónsul para resistir a la fe, para resistir a la palabra que pudiera estar siendo sembrada. Para que está. Es la razón por la cual cuando nosotros venimos y escuchamos una palabra de fe, cuando venimos y escuchamos una palabra revelada por Dios a nuestras vidas, van a venir pensamientos que se van a levantar para resistir. Porque saben que si esa palabra penetra, si esa palabra llega y cumple el propósito, va a fructificar y va a provocar transformación, va a provocar que la realidad que estemos viviendo va a ser cambiada radicalmente. Por tanto, ese espíritu va a querer resistir para impedir, y va a resistir queriendo traer dudas, queriendo traer temor, va a querer traer intimidación, va a querer traer tantas cosas para impedir confusión. Y dice aquí la Escritura que este hombre no solamente resistía, sino que dice aquí también, pero resistía aquí más el mago, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando vemos la palabra apartar, también el original, la palabra apartar aquí es corromper. Es corromper. Tú sabes, cuando tú corrompes algo, no es que tú cambias la esencia, sino que la dañas. Es exactamente lo que hace el enemigo. El enemigo no cambia la palabra per se 100%, porque tú te vas a dar cuenta que es otro mensaje, que es otro evangelio. No, lo que hace es que toma la palabra, la distorsiona, es decir, la corrompe, y lo que tú vas a recibir no es lo que realmente se está dando a tu vida. Por tanto, tú no vas a tener en ti el efecto deseado. Es como algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos que cuando se vencen, no es que te van a hacer daño, pero no van a producir el efecto con el cual ese medicamento fue creado. Porque o tú lo expusiste a una temperatura inadecuada, o tú simplemente lo dejaste pasar la fecha y ya se corrompió. Recuerda, esto es un espíritu que opera a través de personas. Llámese como se llame, puede ser un amigo íntimo, una amiga íntima, puede ser un esposo, una esposa, puede ser el novio, la novia, puede ser tu padre, tu madre, puede ser tu hermano, tu hermana. Es decir, y recuerda, no es que tú ahora vas a tener un conflicto con esa persona, pero tienes que identificar ese espíritu para tú saber cuándo tú vas a recibir o no de esa persona. Porque hay momentos que esa persona te puede estar ministrando y tú no te estás dando cuenta. Y lo que está haciendo es corrompiendo la fe que hay en ti para apartarte del camino del Señor. Para apartarte del camino del Señor. Porque los pensamientos, los planes que Dios tiene sobre tu vida son planes buenos, son planes de paz, son planes grandiosos, son planes extraordinarios. Dios te ve a ti, no como tú te ves. Es la razón, es el tema cuando hablamos, por ejemplo, del pecado. Este espíritu puede hacer dos cosas: o trata de minimizar el pecado en tu vida, para la realidad del pecado, para que tú continúes pecando y así entonces estés fuera de la gracia, así estés fuera del orden de Dios. O igualmente este espíritu sobredimensiona el pecado para que la culpa haga que tú te alejes de Dios y no puedas experimentar su perdón y restauración. Ambas cosas es corromper la palabra, ambas cosas es corromper la fe. Y así es que opera este espíritu. Y va a estar cerca, porque tiene que estar en un lugar estratégico para influenciar. Para dañar. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Palabras duras, palabras. Cuando Pablo le llama a este hombre hijo del diablo, es porque Pablo se está apoyando en este principio. Cuando el mismo Señor Jesús habla de que todo aquel que hace las obras de las tinieblas responde al Padre, a su Padre, que es el Padre de mentira, que es el Padre de las tinieblas, que es el diablo. Quiero decirte algo, suena duro lo que te voy a decir. En Dios no hay zona gris. En Dios es blanco o negro. En Dios tú estás con Él o no estás con Él. No hay una zona neutral, no hay una Suiza espiritual. O tú estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. O tú estás a favor de las tinieblas o estás haciéndole guerra a las tinieblas. Pero no hay una zona neutral. Por esa razón, cuando nosotros, aún siendo como hijos de Dios, no queremos problemas con ese pichón, inconscientemente estamos siendo aliados de Él. Porque el Señor mismo dice que el que no es con Él, contra Él es. Y que el que con Él no recoge, desparrama. No hay zona intermedia. Y Pablo se enfrenta a este hombre. Dice que lleno del Espíritu. Es muy importante. Esto lo está llevando entonces al segundo punto. Primero identificamos que hay un espíritu que va a querer siempre trastornar el camino de Dios en nuestras vidas. Segundo, ¿cómo enfrentamos eso? Dice Pablo, lleno del Espíritu. Esto no se puede manejar en la carne. Si yo intento manejar esta situación en la carne, vamos a salir avergonzados, vamos a salir agotados y vamos a salir destruidos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia aislada. Tú vas ahora con el tanque vacío a una estación de gasolina y el tipo abre la partecita esta de donde se conecta la manguera, ¿verdad? Lo abre, le enseña la manguera. Eso no es suficiente para tú hacer tu ruta, pero tampoco es suficiente tú hacer una larga ruta con apenas medio galón si tu trayecto es largo. Tienes que llenar el tanque. Por esa razón, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con venir un domingo o venir un miércoles y escuchar tarjeta en la iglesia. Eso es cuando tú enseñas la manguera. No tiene que ver con que en una mañana te levantaste más espiritual que nunca, pusiste un CD, comenzaste a adorar al Señor, leíste la Biblia, leíste un libro que te interesó, un devocional, y ya te sentiste lleno, y esa experiencia te debe servir la semana entera. Yo quiero decirte que no, esa experiencia quizás te sirva a ti para 4 o 5 horas, pero óyeme, como un vehículo, tienes que pararse en otra estación de gasolina y volver a echar. De manera que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia aislada. Cuando tú y yo leemos el libro de Efesios, que dice antes bien, no embriaguéis con vinos, en el cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. El tema ahí no es que si tomar vino o no tomar vino es pecado. El tema es que el paralelo que usa el apóstol Pablo es que así como cuando tú te llenas de vino, cuando te llenas de alcohol, tú pierdes el control, tú pierdes los sentidos, el control de tus sentidos, de tus emociones. Así mismo, cuando hay una experiencia de una llenura del Espíritu Santo, tú pierdes el control de ti y comienzas a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La palabra en griega que habla de ser lleno es un presente continuo.
es siendo llenados. De manera que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia aislada, sino es una experiencia continua que tú y yo debemos de tener. Es imposible entonces enfrentar este Espíritu. Es imposible prevalecer en la fe si no tenemos una experiencia continua de una llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí entonces la palabra, volviendo nuevamente. Entonces saben que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, reveló lo que había en él. Y le dice esto: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es decir, óyeme, Pablo lo mira fijamente a los ojos y dice: óyeme, es que tú no te vas a cansar de distorsionar los caminos rectos de Dios, porque los caminos de Dios son rectos. Dios no es un Dios de confusión. Debemos de entender esto. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios lunático que hoy es rojo, mañana es blanco. Dios no es un Dios sarcástico que se va a mofar de los errores que tú y yo cometemos, y hoy hace así como si fuera un titiritero y mañana va a hacer esto contigo. No, Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de propósito. Cuando tú te lees el libro de Génesis capítulo 1, te das cuenta que Dios es un Dios de orden, y Dios tenía un plan, y ese plan Dios lo iba ejecutando. Y es por eso que cuando leemos entonces el capítulo 3 de la caída del hombre, ahí mismo en la caída del hombre, Dios establece el medio o la palabra profética de cómo iba a ser la restauración. ¿Sabe por qué? Porque el plan inicial de Él lo iba a cumplir como quiera. Ese es Dios. Entonces Pablo lo mira fijamente y dice: oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar trastornando, distorsionando los caminos rectos de Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a estar haciendo que las personas se confundan en las cosas del Padre? El Padre es veraz. El Padre es real. En Él no hay mentira, no hay confusión, no hay sombra de variación. Dice la Escritura que en Dios no hay mudanza. Dios es. Él es. Por eso que cuando Moisés, Éxodo capítulo 3, pregunte, y cuando me pregunten quién me está enviando, ¿qué voy a decir? Dile que yo soy te envía. Él es. Pero hay un espíritu que va a querer distorsionar. Hay un espíritu que va a querer corromper la fe nuestra. Hay un espíritu que va a querer que nosotros nos acobardemos y echemos para atrás. Recuerden que este hombre podía abrir una puerta que iba a provocar en la ciudad grandes cambios. Pero este espíritu quería impedirlo. Hay grandes cambios que tú puedes provocar en tu familia. Hay grandes cambios que tú puedes provocar en la empresa donde estás. Hay grandes cambios que tú puedes provocar en la universidad, en donde estudies, donde estés. Y va a haber un espíritu que va a querer trastornar, distorsionar. Quizás no te puede mentir porque tú sabes quién es el camino, pero puede mentirte acerca de ti y decirte que tú no puedes, que tú eres incapaz, que no te van a hacer caso, que tú esto, que tú aquello. Y eso es como el tema de siempre. Va a querer confundir tu identidad. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Dice aquí, primero lleno del Espíritu Santo. Verso 11, vemos lo segundo, dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ustedes dirán: ¿por qué Pablo no mandó a juicio para que el tipo se muriera? Y así seríamos, ¿verdad? Como decía el dicho popular: muerto el perro, se acabó la rabia. Era más fácil. Pero no, Pablo le dice: oye, tú vas a ser senador por un tiempo. Porque el hombre en sí no era el problema, era el espíritu que operaba en él. Pero cuando el poder de Dios cayera sobre él, provocando esa ceguera temporal, él iba a reconocer que Dios es Dios. Amén. Recuerden que los primeros versos dicen que él era un falso profeta. Y cuando un falso profeta se encuentra cara a cara con el verdadero, Gloria. su alma, su espíritu es quebrantado.
tiene que venir humillado ante Él. Por eso no vino una destrucción, sino que era por un tiempo. Pero mira qué interesante. Dice aquí que cuando este hombre queda ciego, inmediatamente busca de quién agarrarse. Qué curioso. Qué curioso. Muchas veces, cuando la mano de Dios opera y viene juicio, porque vino juicio, nosotros, queriendo ser más misericordiosos que Dios, queremos ayudar a esa persona que está en un proceso para una transformación, y ayudándole podemos estorbar lo que era la salvación de esa persona. Tenemos que tener cuidado entonces a quién o cómo ayudamos. Porque hay personas que hay que dejarlo. Cuando viene ese juicio, estaba ciego, pero si conseguía alguien que lo guiara durante esos días que iba a estar ciego, no iba a haber tantos problemas. El problema iba a haber que cada vez que quisiera avanzar, chocara con una pared, que cada vez que quisiera correr iba a tropezar, y al ver su incapacidad iba a tener que reconocer que Dios es Dios. Resultado, verso 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Quiero resaltar dos cosas. ¿Recuerdan el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 18? Cuando Elías predice una gran sequía, luego el Señor le revela que iba a haber una gran lluvia, y Elías predice entonces la lluvia. Cuando Elías le dice a este hombre que vaya a donde Acab y le diga, el hombre dice: no, espérate, ¿cómo tú me dices esto? Porque entonces él me va a querer matar y todo esto. ¿Sabe que cuando Acab ve a Elías, Acab le dice a Elías que él era quien estaba perturbando todo el pueblo? Y miren la respuesta de Elías: tú eres quien ha perturbado al pueblo. Tú, desviando tu corazón y llevando al pueblo tras los Baales. Pero ¿sabe qué? No era Acab. Acab era la figura de influencia. Acab era quien tenía la llave. Pero el espíritu que hacía que Acab se desviara y que Acab arrastrara a todo el pueblo tras los Baales era Jezabel, el poder detrás del trono. Ese poder que siempre va a buscar alguien de autoridad, pero influenciable, para manejarlo según sus intereses. ¿Saben lo que es lograr que un rey del pueblo de Dios decidiera dejar a Dios vivo después de toda la señal? Porque le voy a decir algo, para ti, para mí quizás es fácil a veces, que quizás no hemos visto una señal extraordinaria en un momento determinado, cuestionar ciertas cosas. Pero ¿saben que esta gente vivía en el día a día de milagros acciones, intervenciones sobrenaturales de Dios? Era el pan de cada día, y aún así este espíritu lograr que el rey, la cabeza de esa nación, se desviara. Eso hace el espíritu. Si nosotros, ese espíritu que responde a las tinieblas, si nosotros no logramos identificar, ¿saben qué? Esto no tiene que ver con que tú seas muy espiritual o poco espiritual. Siempre va a estar amenazando alrededor de ti. Siempre.
Siempre va a estar ahí a tu alrededor. Óyeme. Y la mínima brecha que tú le des va a entrar. No te creas más superior que otro. No. Óyeme. Cualquiera de nosotros estamos sujetos a un ataque repentino. Y tengo una noticia. Este espíritu no opera en guerra. Opera tipo guerrilla. Sí, porque en guerra ya tú sabes, te declaran la guerra y tú te preparas porque ya tú sabes que los portaaviones ya salieron y están en alta mar. No, eso es guerra. Ahora, guerrilla es cuando tú estás caminando y de manera soterrada. Por eso fue que los americanos perdieron con Vietnam. Ellos fueron a guerrear, ellos fueron a una guerra. Los vietnamitas eran una guerrilla. Y cuando entraron a la selva, lo acabaron. Se lo comieron vivo. Porque donde menos lo esperaba, ahí le salía una cosita así. Porque eran chiquitos, ¿verdad? Y lo sorprendían. Ese espíritu va a estar ahí para querer sorprendernos y sacarnos del plan de Dios. Pero ¿saben qué? Con esto estoy terminando ya. Dios está demandando de ti y de mí que seamos un Pablo, que lleno del Espíritu nos levantemos, le agregamos a ese Espíritu. Hasta aquí tú vas a estar distorsionando los caminos de Dios que están afectando tu familia. Hasta aquí tú vas a estar distorsionando los caminos de Dios para afectar mi matrimonio, para afectar a mis hijos. Hasta aquí yo declaro que la mano de Dios cae sobre ti. Amén. Y hará en ti lo que Él quiera hacer. Amén. Dios está esperando que se levante. A veces decimos, Señor, como los tiempos de Pablo, haz algo. Sí, pero que tú y yo no somos los Pablos. Señor, como los tiempos de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice Dios, ¿dónde están mis Elías? Porque Dios es el mismo, lo dijo al principio. Ahora, cuidado si hay poco Elías que activa esa manifestación. Cuidado si hay poco Pablo con autoridad y lleno del Espíritu Santo para provocar lo que debe de provocar. Y hacer entonces que esas coberturas, hacer entonces que esas personas claves, a causa del poder de Dios manifiesto, tengan que creer y decir, ciertamente Dios es Dios. Lo que hasta ahora yo he tenido es engaño. Lo que hasta ahora yo he vivido es una falacia. Lo que yo hasta ahora he vivido es un desperdicio. Eso es lo que yo quiero, porque eso es real. Pero se necesita un Pablo. Mujer, ¿eres tú esa mujer que Dios está buscando? ¿Eres tú ese hombre? Solamente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tú verás las cosas que comenzarán a suceder en tu vida. Porque la llenura del Espíritu significa la pérdida del control de la carne. La llenura del Espíritu, así como el borracho quiere ir para esa puerta y hace que, ¿entiendes? Ese tipo que es tan fino, que es tan delicado, ese tipo que, y cuando se va para entrar, cuando lo ven subió en la mesa y dando doble barriga y se quita la corbata, ¿cómo es que don fulano? Oye, ese tipo que se da para el trago pierde la cabeza. ¿Saben qué? Es eso. Esa persona timidita, muy conocedora, bajo perfil, pero cuando está llena del Espíritu Santo, pura dinamita, es una bomba expansiva de destrucción masiva contra las fuerzas de las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere de ti. La pregunta es, ¿quieres tú ser eso? Ponte de pie, vamos a orar. Gloria a Dios.